Un saludo, mis amigos. Este video cabe hasta cierto punto en dos de las series de videos que yo estoy planeando. Tiene sus aspectos lingüísticos, así que cabe en esa serie. Pero también tiene que ver con mi vida. Yo nací en Venezuela y ese era mi hogar hasta los 16 años. A los 16 años salí para ir a la universidad. Fuimos a México a vivir en el año 1970 y no he podido volver hasta Venezuela sino una vez desde entonces para acá. En el año de 1973 pasamos unos meses allí y de allí en fuera no he vuelto. Así que lo que les estoy contando son recuerdos de hace 50 años o más, pero ha sido un gran placer revisitar esos lugares y esas comidas que yo conocía cuando yo era niño y joven. Yo estaba viendo en Google Earth la tierra de mi nacimiento y me estaban llamando la atención los nombres de los pueblos cercanos. Les mencioné en otro video que desde Las Delicias podíamos ver un pico que llamábamos la Torta de Boda. Al otro lado de ese pico estaba un pueblito que se llamaba La Guanota. Según entiendo, una guanota es una especie de abeja, pero no me acuerdo bien. Pero la guanota, el puro sonido del nombre, lo oigo y digo, eso tiene que ser Venezuela, no puede ser México. Oigan los nombres de otros pueblos donde anduvimos a veces. Está La Guanota, está Chaguaramal, está Guanaguana, está Guacarapo, está Chichiriviche, está Caicara, Caicara de Orinoco y Caicara de Maturín, los dos. Carúpano, Yaguaraparo, Huiria. Así son los nombres. Y en México van a ser muy diferentes. En México hay nombres como, bueno, el México mismo, pero Tepoztlán, Huastepec, Achatlauca, Chichicuautla, Tecocomulco, Tezontepec, etc. Si uno quiere hacer una caricatura, podría decir, bueno, en Venezuela todos los nombres se oyen como Charaguama o algo así, y en México todos son como Tlazacotla. La diferencia obviamente tiene que ver con las raíces indígenas de los dos países. En Venezuela las lenguas eran lenguas caribeñas, tainos y otros así, y es según la fonología de esas lenguas que los nombres de los pueblos fueron hechos. Y en México, casi toda la república, aún las regiones zapotecas, mixtecas, etc., y mayas, tienen nombres que vienen del náhuatl, porque los españoles llevaban sus aliados tlaxcaltecos con ellos y adoptaban los nombres que los tlaxcaltecos les daban. Pero de todos modos es la fonología del náhuatl que se representa muchas veces en los toponimios de México, así como es la fonología caribeña que se refleja en los toponimios de Venezuela. El sabor, o casi podríamos decir el aroma de las palabras, es diferente en Venezuela y en México. Y eso me hizo recordar algunas de las cosas que pasaron cuando yo fui la primera vez a México. Dos anécdotas, me acuerdo algo bien. Tuve un problema con el carro o el coche, como se dice en México, y entonces estaba preguntando a varias personas si me podían decir dónde había una bomba. Y me dicen, ¿para qué quiere usted una bomba? Yo digo, es que tengo un caucho sin tripa que está pinchado. Y ellos dicen, ¿cómo? Y yo digo, vean aquí está mi carro, está el caucho y está pinchado. Necesito que me reparen aquí el caucho. Y después supe, bueno, era una llanta sin cámara, no un caucho sin tripa. Y que yo buscaba una gasolinera probablemente, pero la verdad es que en México no siempre el talachero está en la gasolinera, entonces yo necesitaba una talachería. Yo dije, entonces, bueno, está bien, donde hay una talachería. Y así aprendí unas palabras nuevas. La otra cosa que me acuerdo muy bien es que entré en una tienda en Cuautla y yo estaba viendo la mercancía a ver qué había. Y el que atendía me preguntó, ¿le puedo ayudar en algo? Y yo dije, pues nada más estoy mirando. Ándale pues, dijo. Pues yo me salí, si me corren yo salgo pues. Yo entendí, ándale, como anda vete o algo así. Y ya fue hasta después que me di cuenta, no, que en el centro de México, especialmente en Cuautla, lo oí mucho, dicen ándale, que quiere decir siga nomás. En el otro video acerca de Caribe les hablé de
las comidas que comíamos ahí, de las frutas en especial. Yo me acuerdo muy bien que vivíamos en una casa que llamábamos el corredor de las ratas, y con razón lo llamábamos así, pero mamá, pobrecita, yo creo que éramos como 6 o 7 de nosotros en esta época, se enfermó ella muy fuertemente con la fiebre reumática y ella pensaba que iba a morirse. Yo he visto entradas en su diario donde está diciendo a Dios que siente que ya no aguanta y si Él quiere llamarla está bien, pero ¿qué va a pasar con estos niños? Una de las cosas que hizo para aguantar la situación, yo supongo, es que nos obligaba a nosotros a tomar una siesta y no se preocupaba mucho si estábamos dormidos o no durante nuestra siesta. Y la verdad es que a veces salíamos por la ventana porque había un catuche grande y entonces nos metíamos ahí en las ramas del catuche y a comer catuche, y yo todavía recuerdo el sabor de ese catuche. Cuando llegué a México busqué catuche pensando, bueno, ya no estoy en Estados Unidos, ha de haber catuche, y no encontré, y por fin lo encontré, pero ahí está el letrero que dice, no, esto es guanábana. Y yo digo, pues qué interesante, porque guanábana tiene el sabor a caribeño, a venezolano, pero en Venezuela lo llamábamos catuche, y en México sí se conoce como guanábana. Pero había chirimoyas con el mismo nombre en los dos lugares, había mangos con el mismo nombre en los dos lugares, aunque los mangos de las Delicias nunca he probado otros mangos mejores que esos, de veras eran una cosa sabrosa. Y durante la época de mango nosotros pasábamos semanas enteras allá arriba en los ramos, sacudiendo para que cayeran y luego bajando a comer. Varias veces nos topamos ahí con un mapanare, una víbora muy venenosa. Sí, nos encontrábamos ahí y gracias a Dios ni una vez ni uno de nosotros fue mordido por una de esas culebras. Me acuerdo que la jefa de la cocina del Instituto Bíblico donde vivíamos nos pagaba para traerle mangos para usar en las comidas. Y nos pagaba, si me acuerdo bien, era una locha por 50 mangos. Una locha era la octava parte de un bolívar. El bolívar de entonces, por supuesto. Y traíamos tanto mango que ella bajó el precio a una locha por 100. Una buena lección, me parece, en la economía impuesta por el mercado. El mango, qué interesante que tenga el mismo nombre. Yo supongo que es porque viene de la India, esa fruta. Y ya estaba en las Filipinas, yo supongo que llegó a México y tal vez de México hasta Venezuela por el galeón que solía venir cada año de Manila hasta Acapulco y traía cosas de las Filipinas para México. Pero es posible también que a Venezuela haya llegado por los portugueses que venían en la otra dirección de la India y muy posiblemente trajeron mangos hasta Brasil. Los brasileiros los llaman manga en vez de mango. Y en Venezuela teníamos una fruta grande como el mango, pero no era tan sabrosa, era más blando o algo así. Y eso se llamaba manga. Muchas otras cosas cambiaron cuando fui de Venezuela y fui a México después. Por ejemplo, los dos comíamos maíz, pero en México el maíz se crecía en una milpa. Y primero era un elote y después era una mazorca y hasta desgranado era maíz. En Venezuela era maíz tierno, crecía en un conuco, no en una milpa. Y de todos modos era comida sabrosa. Lo único que es que las empanadas y las arepas y las hallacas de Venezuela no los encontrábamos en México. Lo que encontrábamos más bien eran tortillas y tamales y cosas muy sabrosas, pero de otra forma, no eran las mismas. Me acuerdo cuando fui a Veracruz por primera vez y vi ahí unos tamales rancheros. Yo dije, ¡ay, son hallacas! Y compré y luego comí y no eran hallacas, eran otra cosa. Debo aclarar que me encantan los tamales rancheros ahora, pero nada más no son hallacas. Otra cosa me acuerdo muy bien de Venezuela, que papá de vez en cuando iba a los llanos y llevaba una pick-up con un remolque detrás. Y regresaba con los dos llenos de cosas, muchas veces de frutas que había conseguido allá en los llanos. Dos de mis favoritos eran las piñas, qué ricas piñas había. Y luego a veces también traía patilla.
Y cuando estábamos descargando la patilla, casi siempre buscábamos la forma de dejar caer uno o dos para tener que comer antes de llevarla a la casa. Y papá se reía y nos dejaba ahí para hacerlo. Hasta llegar a México entendí que no existía la patilla, ya era más bien sandía. Yo digo, ¿sandía? ¿Por qué? Todo el santo día hay que comerlo. ¿Cómo es el nombre ese? Otra cosa que era muy diferente era que en Venezuela teníamos, yo no sé, docenas de especies de cambur. Y además de los cambures había topochos y guineos y también hasta plátanos. En México todos esos los llamaban plátanos. Fíjense nomás en cómo en dos pueblos diferentes pueden categorizar el mundo muy diferentemente. Lo que para un pueblo es una colección de categorías, cada uno con su nombre, en otro pueblo es una sola categoría con un solo nombre. El origen de esa palabra cambur es fascinante. Yo siempre me preguntaba de dónde venía, porque pues, como en una frase que encontré en un sitio de etimología, no tiene la fisionomía de palabra caribeña. En un verano, cuando estábamos en el Instituto Lingüístico de Verano en Grand Forks, North Dakota, a un grupo de estudiantes en su última semana les dimos la oportunidad de interactuar con el turco y aprender todo lo que podían en una semana. Es un buen ejercicio, ¿eh? Y como parte de eso, yo estaba mirando un diccionario del turco y de repente vi ahí una entrada que dice cambur, y cambur quiere decir jorobado. Y yo dije, pues ese será. De ahí vendrá la palabra que yo conocía en Venezuela, porque sí, el cambur es jorobadito. Y así pensé por mucho tiempo que esa era la etimología. Pero ahorita buscando en la fuente de toda sabiduría, que es Wikipedia, y otros sitios en internet, encuentro que es una palabra guanche, que viene de las Islas Canarias. Bueno, ¿quiénes son los guanches? Los guanches son unos africanos, bereberes. ¿Y los bereberes dónde vivían? En el norte de África, entre el Sahara y el mar Mediterráneo. Ah, entonces si ellos están en el ámbito mediterráneo, a lo mejor lo aprendieron de los turcos. ¿Será? Bueno, ¿de dónde lo consiguieron los turcos? ¿Saben qué? Viene del griego. Una palabra que yo conocía de haber leído el Nuevo Testamento es campto, que es doblar, como doblar la rodilla muchas veces. Habla de humildad, ¿eh? Campulos en griego quiere decir doblado, y de ahí se metió al turco para ser jorobado. Y yo no sé si por el turco o directamente del griego o por otra ruta, pero llegó, parece, al berebere y de ahí a las Islas Canarias y de ahí se llevó al Nuevo Mundo y se estableció en Venezuela con el sentido de, bueno, de cambur, de banana, o de guineo, o de topocho, o de plátano, si uno quiere llamarlo así. Ha tenido muchos nombres esa fruta. Pero qué raro, ¿verdad? Los cambures de las delicias, no había otra cosa igual. A veces pienso que es nada más por la nostalgia y mi boca se me agua porque me acuerdo cómo eran, pero que no eran tan sabrosas. Pero regresamos una vez nada más en el año 1973, creo que fue, y probé un poquito de lechosa ahí cerca de las delicias. Y dije, no, es cierto, la lechosa aquí es única. He comido papaya y papaya sabrosa en México, pero la papaya no es lo mismo que la lechosa. Teníamos nombres de varias comidas en Venezuela que sí creo que habían venido de México. La palabra aguacate, por ejemplo, viene de México, es del náhuatl aguacatl o abagatl. Y yo no sé por qué no se nos pegó la palabra palta, como lo dicen en el Perú, pero en Venezuela decíamos aguacate y era sabroso. El tomate es palabra náhuatl, tomatl. No teníamos jitomate porque no distinguíamos y hasta en México lo distinguen al revés a veces. A veces el jitomate es el grande boludo y el tomate es el tomatillo chiquito. En otras partes es al revés. En náhuatl, xitomatl debe ser el tomatillo chiquito que está con su cáscara, con su hoja alrededor. Además de los mangos, eran los nísperos, que me acuerdo muy bien. Cuando estaban en su tiempo también pasábamos semanas ahí comiendo y comiendo y comiendo níspero. El níspero era más peligroso que el mango. El mango, si tú subes en una ramita que está demasiado chiquita, pues se dobla y te deja en otra rama.
En el níspero se rompe y puedes punzarte con la parte rota. Así que es más peligroso el palo del níspero. Una cosa que teníamos mucho en Venezuela que no encontré en México era el casabe. El casabe es una de las cosas que nunca se me hizo sabroso aún en Venezuela. Cuando es fresquecito se tolera, pero cuando es seco, y muchas veces lo comíamos después de varias semanas de seco, y no es tan fácil. Francamente, sabe a serrín. Y no soy el único que tengo esa reacción, parece. Hay un dicho, a falta de pan, casabe. Otra cosa que me acuerdo muy bien, en Venezuela a veces comíamos maní. Y cuando estábamos, creo que fue en Puerto La Cruz o en Barcelona, Anzoátegui, que oíamos el cantar del que vendía maní. Decía algo como, maní, 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 tostado. Así gritaba. Bueno, llegando a México, supe que no había maní. Lo que había en su lugar era cacahuate. Y yo digo, pues cacahuate, qué nombre enorme para una cosa tan sencilla como el maní. Otra vez, por supuesto, cacahuate viene del náhuatl, por eso es diferente. En náhuatl es cacahuatl, que también quiere decir cáscara. Otra cosa que extrañaba y extraño hasta ahora de Venezuela eran los bucares, porque allí en Caripe se plantaba mucho el bucare como árbol de sombra para el café. Y luego en los llanos, el araguaney. Si en todo este mundo Dios ha hecho una cosa más gloriosa que un araguaney en flor, yo no sé qué cosa es. Con razón es el árbol nacional de Venezuela. Bueno, hay muchas cosas más que podríamos estar comentando. Una cosa son los nombres de los animales en los dos países. Supongo que muchos de ustedes habrán visto el video que sacó Holly apenas con Benjamín y con mi consuegra Palomita allá en México acerca de los dichos. Hacia el final de ese video, un venezolano le comentó que una forma de decir lo del comal diciéndole a la olla negra, es decir, que el cachicamo le dice al morrocoy conchudo. Hay dos nombres para alegrar el corazón a un venezolano escuchar, el cachicamo y el morrocoy. Se oyen bonitas esas palabras. Bueno, ¿qué podemos aprender de todo esto? En cuanto a la lingüística, una de las cosas que hemos visto es que el contacto con otras lenguas puede ser uno de los factores que influyen en el desarrollo de dialectos o variantes de un idioma. El español de Venezuela es diferente del español de México y en gran parte es por el contacto que tuvieron en Venezuela con lenguas caribes y en México con el náhuatl y otras lenguas indígenas de México. Esto no nos puede predecir exactamente, pero sí nos ayuda a entender. Y eso nos lleva a un segundo punto, que tiene que ver con la importancia de la nomenclatura y de la lexicografía en general. Ha habido muchos lingüistas que han despreciado la lexicografía porque no se puede predecir nada. La lexicografía es el territorio de lo idiosincrásico. Yo creo que sería muy saludable para cualquier lingüista que pase un rato trabajando en un diccionario, en una lengua que no conoce o en su propia lengua, porque uno aprende cosas haciendo eso. Es más, yo creo que sería muy bueno para cualquier lingüista tener no tan solo la experiencia de trabajar con particularidades, pero gozarse de las particularidades. Uno de mis autores favoritos es el inglés Gilberto Chesterton. Él dice en cierta parte, el principal de los placeres es la sorpresa. Y uno encuentra esa sorpresa agradable cuando encuentra particularidades. Lo expresa aún mejor en otra parte y se lo voy a leer. Ha estado hablando de los cuentos de hadas y de la filosofía que ha aprendido leyendo cuentos de hadas. He dicho que solo los cuentos de magia han podido expresar mi sentir que la vida no es tan solo un placer, sino un tipo de privilegio excéntrico. Tal vez pueda expresar este otro sentir de intimidad cósmica, aludiendo a otro libro, que se lee en la juventud muchas veces, Robinson Crusoe, el cual leí más o menos por este tiempo, y que debe su vivacidad eterna al hecho de que celebra la poesía de límites. Es más bien el romance desenfrenado de la prudencia. Crusoe
Es un hombre sobre una roca chica, con unas cuantas comodidades, apenas arrebatadas del mar. La parte mejor del libro es simplemente la lista de las cosas rescatadas del naufragio. La más grande de las poesías es un inventario. Cada utensilio de la cocina se vuelve ideal porque podría haberse caído de la mano de Crusoe al mar. Es un buen ejercicio, en horas vacías o feas del día, mirar a cualquier cosa, la cubeta de los carbones o el estante de libros, y pensar en el gozo que le habría traído a uno haberlo sacado de la nave hundiente hasta la isla solitaria. Pero es aún mejor ejercicio recordar cómo todas las cosas así han escapado por una ñinga. Todo lo que hay se ha salvado de un naufragio. Cada hombre ha tenido al menos una aventura horrible, como un nacimiento secreto fuera de tiempo no hubiera existido, como los infantes que nunca ven luz. La gente hablaba mucho en mi juventud de hombres de genio, pero restringidos o arruinados. Y era común decir que había muchos de quienes se podría decir, era un gran podría haber sido. Para mí es un hecho más sólido y asombroso que cualquier hombre en la calle es un gran podría no haber sido. Pero en verdad sentí, tal vez la fantasía les parezca caprichosa, como si todo el orden y número de las cosas eran el remanente romántico de la nave de Crusoe. Que existan dos sexos y un sol era como el hecho de que había dos armas de fuego y un hacha. Era intensamente importante que no se perdiera alguno, pero de alguna manera era más que nada agradable que no era posible agregarle otro. Los árboles y planetas parecían cosas salvadas de la ruina, y cuando vi el Matterhorn sentí alegría porque no se perdió desapercibido en la confusión. Sentí un deseo de economizar de las estrellas, como si fueran zafiros, y son llamados así en el Edén de Milton. Acaparaba las colinas, pues el universo es una sola joya, y aunque es jerga natural hablar de una joya como si fuera sin par ni precio, de esta joya es la verdad literal. Este cosmos sí es sin par y sin precio, porque no puede haber otro. Hablé en otro video de la actitud, tal vez recordarán, de Guido cuando descubrió el teorema de Pitágoras, el gozo que sintió al descubrir una regla general. Pues yo creo que también nos hace mucho bien si tenemos el mismo gozo en cuanto a lo particular, en cuanto a lo que no es como todo lo demás. Y si tenemos esa actitud cuando nos acercamos a la lengua y a las cosas que aprendimos de niños, yo creo que haremos bien. Yo creo que está muy bien que un lingüista tenga un gusto por lo idiosincrásico, un gusto por lo que le sorprende. Yo en lo personal regocijo con estas diferencias porque son fascinantes, sorprenden cada vez. Qué bonito y qué sorprendente es que la palabra obviamente caribeña, guanábana, se encuentre en México y no en Venezuela. Qué bonito que en México se use la palabra caribeña, papaya, y en Venezuela prefiramos referirnos a la savia del árbol y decirle lechosa. Qué raro que la palabra cambur haya venido a Venezuela a través de bereberes en las Canarias y ellos lo agarraron tal vez del turco o hasta del griego. ¿Quién lo hubiera predicho? Pero algunos han querido una lingüística científica y piensan que si no se hace predicción no es ciencia. Pues yo digo, en tal caso yo quiero una lingüística que me permite entender y apreciar, aunque no me permita predecir. Y la verdad es que son muchas cosas en el lenguaje que no se pueden predecir. Esto va con el tema que hemos abordado en otro video de describir y no prescribir. Es mucho mejor que empecemos por lo menos viendo lo que pasa y no estemos diciendo, esto es lo que la regla mía dice que tiene que ser. No, así es. Y ese es el dato básico. Si yo puedo construir encima una teoría que me da reglas y eso, pues está bien. Pero lo básico es la manera en que la gente habla. Y sí, hay sorpresas. Así es. Qué interesante.
Otro punto que es importante para la lingüística es que no puedes aprender una lengua sin aprender mucho de la cultura. Es decir, que no se puede desligar la lingüística de la antropología. Esas son lecciones de la lingüística. En cuanto a mi propia vida, yo creo que ustedes pueden ver que hay varias razones por considerarme una persona privilegiada. Yo tuve la dicha de crecer en esos lugares. Yo tuve el privilegio de gustar esas frutas. Yo pude conocer estas maneras diferentes de hablar. Yo pude conocer estos nombres chistosos. Yo pude apreciar las diferencias que hay en el español de Venezuela en contraste con el español de México. Y eso es un privilegio que yo he tenido. Me ha enriquecido muy grandemente. Y por eso, entre otras razones, me considero el más privilegiado de los hombres.